Continuamos y en los siguientes sutras se nos muestra un atajo. Vamos a ver. Dice el 1.23, producto de un especial proceso de devoción y entrega o abandono a la fuente creativa de la cual emergimos, Ishvara Pranidhana, el advenimiento de Samadhi es inminente. Dicha fuente creativa, Ishvara, es una consciencia particular, un tipo de purusha particular, que no se ve afectada por los coloridos, los kleshas, las acciones, karmas, o los resultados de las acciones que ocurren cuando las impresiones latentes despiertan y las generan. En esta consciencia pura, Ishvara, la semilla de la omnisciencia ha alcanzado su máximo desarrollo, imposible de superar. Los maestros más antiguos recibieron sus enseñanzas de esa consciencia, Ishvara, dada que no está alimentada por las restricciones del tiempo. La palabra sagrada que designa esta fuente creativa es el sonido Om, llamado Pranava. Este sonido se recuerda con profundo sentimiento debido al significado de lo que representa. Ese recordar acarrea la realización del ser individual y remueve los obstáculos. Lo que nos está tratando de decir aquí es que hay un camino, un atajo, otra opción para alcanzar Samadhi. Samadhi y yoga van a ser siempre sinónimos, ¿vale? Y nos habla de que hay un proceso de devoción y entrega o abandono en la fuente creativa de la cual emergimos. Entonces, vamos a ver primero lo que es esta fuente creativa. Vamos a ver este Ishvara que es. Nos dice que esto hacia lo que, si ofrecemos devoción y entrega, vamos a alcanzar Samadhi de forma inminente. Nos dice que esto es una consciencia particular. Nosotros éramos Purusha, pero aquí nos dice el concepto Purusha Vishesha. Es decir, es un Purusha que es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque no se ve afectado por los coloridos, por los kleshas, aquello que veremos en el siguiente capítulo, pero que tenía que ver con el deseo y la aversión producido por el yo soy esto, yo soy aquello. Entonces, este tipo de Purusha, Ishvara, está al margen de eso. Eso que nos pasa a nosotros, a ese tipo de Purusha no le ocurre. Por lo tanto, es ajeno al karma, ¿no? Porque el karma se alimenta por estos kleshas. Lo veremos todo esto muy bien en el segundo capítulo. Entonces, no se ve afectado por los kleshas ni por el karma o los resultados de las acciones que ocurren cuando las impresiones latentes despiertan y las generan, ¿no? Muy rápidamente lo que nos está diciendo es que eso que nos ocurre a nosotros, que es que, ostras, estoy teniendo un briti de ese coche. Ah, ese coche es que yo lo quiero. Ah, vale, para conseguir ese coche yo tengo que ponerme en acción y hacer una serie de cosas. ¿Sí? Bueno, todo ese proceso va a traer más o menos sufrimiento, bien porque un trabajo X, o bien porque un dinero X, o bien porque el coche lo tengo y luego se me rompe, ¿no? O bien lo disfruto, pero bueno, es evidente que ese coche en algún momento dado me dejará de producir ese sentimiento de necesidad y pasará algo con ese coche. Lo venderé, ¿no? Todo cambiará, avanzará hacia otro estadio, igual, en fin. No hace falta que avancemos, ¿no? Con ese ejemplo. A nosotros nos ocurre eso a través de un briti, genera un deseo que genera un karma, ¿no? Una serie de cosas que van a ocurrir con ese deseo respecto al coche, que depende de cómo sea. Si yo tengo un deseo descomunal por ese coche no va a dejar que nadie lo toque, que nadie suba, esto es mío. Cuando alguien se suba, lo toque, lo mire o lo huela, ¡epa!, me voy a enfadar. De esto estamos hablando. Bien. Ese tipo de Purusha es ajeno a todo eso. Está explicado de una forma muy burda, pero entiendo que el ejemplo sirva para ilustrarlo. Esa conciencia pura es la semilla de la omnisciencia y ha alcanzado su máximo desarrollo, imposible de superar. Con esto lo que nos quiere decir es algo que vemos en realidad en el siguiente sutra, y es que ahí está todo el conocimiento, o todo lo que puede ser.
Ahí está todo lo que puedes devenir. Es como la semilla de una fruta, que está ahí concentrada o depositada toda la información para que luego, en unas condiciones determinadas, eso pueda ser. Pero claro, no es una semilla solo de una planta o de un árbol, sino que es las semillas de todo lo que pueda ser. ¿Sí? Así lo podemos entender. Y dice que los maestros recibieron sus enseñanzas de esa conciencia, Ishvara, dado que no está limitada por las restricciones del tiempo. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que eso siempre es y que siempre es accesible. Los Vedas son oídos. ¿Sí? Ese proceso de oído tiene que ver con que en meditación profunda los diferentes sabios, los diferentes rishis, canalizaron, puede ser una palabra que podamos usar, canalizaron todos esos rituales que están escritos en el Rig Veda. ¿Sí? ¿Quién se lo dijo? Ishvara. Esa es la idea. Toda esa tradición, incluyendo el yoga, el Vedanta, Mimamsa, Vaisheshika, toda esa tradición bebe de eso que susurraron o que susurró Ishvara a los diferentes rishis. ¿Sí? Debido a que no hay restricciones en el tiempo, me decía Bimal, y si por alguna razón todo esto se quemara, por alguna razón todo esto se olvidara, no pasa nada. Porque un día alguien volverá a entrar en silencio y volverá a bajar la instrucción. Volverá a vivir la instrucción, volverá a experimentarlo. ¿Por qué? Porque es natural, porque pertenece a la posibilidad de esta experiencia que vivimos y porque es una verdad absoluta. Otra cosa es que si esto desapareciera, si se volverá a inventar la silla, o se volverá a inventar el capitalismo, o se volverá a inventar el anarquismo, o se volverá a inventar cualquier sistema socioeconómico que podamos conocer. Esas son cosas más particulares, ¿no?, que evolucionan de forma determinada debido a un montón de conjunciones. Entonces todo eso, aunque ahora de repente, ¡pum!, todo se borrara, podría o no. Esta experiencia siempre va a estar ahí. Seguramente formulada un tanto distinta. Las palabras, volvemos a lo de antes. Pero la experiencia esa de absorción de samadhi progresivamente, de las cosas burdas, más sutil, el gozo, el yo y finalmente el cese del yo y finalmente samadhi y finalmente conectar con la consciencia, entender que somos lo mismo o que venimos de ahí o que hay unión o que mejor dicho nunca ha habido separación. Eso siempre puede volver a ocurrir. ¿Cómo hacemos eso? La palabra sagrada que designa esta fuente creativa es el sonido Om, llamado Pranava. Om es tan sagrado que no lo usamos así porque sí. Es tan potente, es tan importante, es tan valioso, es tan la joya que usamos el concepto de Pranava para indicar a Om, que es la práctica que hacemos en nuestro silencio meditativo. Para poco a poco, a través de Om, ¿qué hacemos? Este sonido se recuerda con profundo sentimiento, debido al significado de lo que representa. Y ese recordar acarrea la realización del ser y remueve los obstáculos. Es decir, Om, 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 Om. Y recordando con profundo sentimiento el significado que eso representa, de lo que estoy tratando de experimentar, que es justo lo que hemos nombrado en el Sutra 24, 25, es decir, que Ishvara es eso, ajeno a los kleshas, ajeno al karma, es también lo que busco, dejar de sufrir. Reconoce que ahí está potencialmente todo, que no hay restricciones de tiempo, debido a recordar eso con profundidad. ¿Qué consigo? La realización y el remover todos los obstáculos. Los obstáculos se verán ahora, en los siguientes sutras. La realización del ser, ya hemos dicho lo que era.
Yoga Chitta Vritti Nirodha, en un proceso en el que finalmente hay ausencia del yo y reconozco la consciencia. ¿Sí? Ese reconocer la consciencia es justo esa realización del ser, que va en paralelo con remover todos los obstáculos. Entonces la práctica de Om nos lleva a ello. En los Upanishads vemos, hablaremos de ello más adelante, cuando hablemos de Upanishads, que la práctica de pranava, la práctica de recitar el mantra Om, tiene niveles. Lo podemos hacer escrito, es el nivel más grosso. Luego lo podemos decir en palabra, en voz alta. Luego en voz baja. Todo esto se supone que es un proceso meditativo, ¿eh? Escribiendo, diciéndolo en voz alta, diciéndolo en voz baja, diciéndolo internamente, o ya el último, sin decirlo, pero buscando el sentimiento. ¿Sí? Esos son los 5 niveles en los que podemos practicar Om, y evidentemente no es una cosa que yo en una práctica vaya a los 5, es una cosa que progresivamente, con los días, meses, años, voy avanzando desde cualquiera que yo considere que esté al siguiente. ¿No? Lleva a la realización del ser y remueve todos los obstáculos. Está muy bien. Vamos a ver los obstáculos. Siguiente vídeo.